Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan. Muy buenas tardes, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes, gracias a nuestro Dios clemente y misericordioso, que nos ha dado la vida, la salud, el entusiasmo para estar con ustedes en este programa dedicado al mundo del trabajo. Bien, como siempre, damos inicio a este programa agradeciendo a Dios nuestro Señor, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a dar la lectura del Evangelio del día de mañana, que estamos hablando del domingo 30 del tiempo ordinario que nos presenta la Iglesia. Y el Evangelio de mañana, domingo, dice lo siguiente. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Y dice lo siguiente. En aquel tiempo, algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Le digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Eso es una claridad meridiana del Evangelio de hoy. Todo el que se enorgullece, todo el que priva, todo el que cree que es sabio, todo el que se enorgullece será humillado y el que se humilla será ensalzado. Indudablemente que este evangelio que lo presenta esa parábola del publicano que pide a Dios clemencia, misericordia y reconoce que es un pecador como somos la mayoría, para no decir todo, porque hay algunos que son santos, pero los otros, la mayoría, incluyéndome yo, soy un pecador. Reconozco mis pecados, pido perdón a Dios porque sé que he pecado muchas veces y en ese sentido, indudablemente, que no voy nunca a ser el más grande de todo, sino dentro de mi confederación, el servidor de todos. Estoy para servir, estoy para estar al servicio de mis compañeros trabajadores del campo, de la ciudad, empleados públicos, privados. Soy un humilde servidor que Dios ha tenido clemencia y misericordia de mí. Ha tenido esas posibilidades nuestro Señor de tenerme en cuenta con su misericordia. Indudablemente que el Evangelio termina que todo el que se enorgullece, todo será humillado. En estos días, esto indudablemente cabe para mucha gente que vive diciendo que es el mejor, que es el superior, que es el grande, en fin. Todo esto, indudablemente, que Dios no lo tomará en cuenta. Toma en cuenta aquel humilde, aquel que reconoce sus culpas, aquel que reconoce que es un pecador, que es una persona que no tiene, aunque tenga las grandes cualidades y las grandes virtudes, pero es un sencillo pecador y un sencillo hombre. Siempre recuerdo una anécdota muy interesante que le pasó a Louis Pasteur. Louis Pasteur era un científico francés del siglo antepasado que indudablemente muchos de ustedes no conocen
a qué se debe ese proceso de pasteurización. Y perdona que voy a poner este ejemplo de Louis Pasteur. Louis Pasteur fue el que demostró que la vida no se da por la generación espontánea, sino que la vida está y que la vida se transmite. En ese orden de idea se discutía en Francia, en el mundo científico, de que si hay las cosas, la vida se daban automática o se transmitía la vida. Entonces, Louis Pasteur, muchos de ustedes conocen este ejemplo, lo voy a repetir sencillamente para aquellos que no conozcan. Louis Pasteur cogió, hirvió el agua, la llevó al microscopio y vio que no había ningún germen de vida en el agua. Una parte del agua la tapó herméticamente y otra la dejó abierta, la cubeta. Digamos, dos cubetas, una cerrada herméticamente y una la abrió, la dejó sin tapa. Al cabo de cierto tiempo, él abre la que está tapada y ve que no hay ningún germen en esa cubeta. Busca, va al microscopio, toma agua de la que dejó sin tapar y ve que hay una cantidad de gérmenes de vida en esa cubeta, en la que tapó inmediatamente después de haber eliminado todos los gérmenes a través de hervirla suficientemente. Demostró al mundo que la vida no se da automáticamente, sino que la vida se transmite. Y en el aire están llenos de gérmenes que cayeron en esa cubeta y se reprodujeron. En la cubeta que estaba herméticamente tapada no había ningún germen de vida. Y de ahí entonces que viene lo que se llama, que todos conocemos, la leche pasteurizada. La leche que hace el sistema de Pasteur, de Louis Pasteur. ¿Qué hace? Hierven la leche, la pasa por un proceso, le eliminan todos los gérmenes a la leche y la tapan. Esa es la leche pasteurizada. ¿Quién inventó ese sistema? Louis Pasteur. Bueno, ese científico iba en un tren, trasladándose de Francia de un sitio a otro, y un joven le dijo: señor, ¿qué está usted leyendo? Iban en el tren los dos, un joven de clase media, bien, y Luis les dice: estoy leyendo la palabra de Dios. Y el joven le dice: ¿cómo? ¿Y usted lee todavía las palabras de Dios? Esas son fábulas que están en la Biblia, son fábulas. ¿Y usted cree todavía en esa fábula, en esas cosas? Louis Pasteur le dice: sí, yo creo en esto, indudablemente que sí. Son las palabras de Dios que Dios nos las ha transmitido. El joven le dice: mire, usted es un ignorante, usted tiene que ponerse al día con la ciencia. Mire, yo no tengo tiempo ahora para explicarle, pero les recomiendo, deme su dirección para yo mandarle algunas cosas importantes de los adelantos que hay hoy día, para demostrar que eso es fábula que usted ve en las palabras de Dios, que usted dice que son las palabras de Dios. Y Louis Pasteur le pasa su tarjeta al joven. Cuando el joven ve que Louis Pasteur, director de la Escuela Científica de Francia, indudablemente el impacto fue que lo único que le faltó fue un impacto, morirse de la vergüenza, cuando Louis Pasteur humildemente le demuestra su sabiduría, su ciencia, que cree en las palabras de Dios. Y ese joven prepotente, orgulloso, cuando Pasteur le muestra su tarjeta, indudablemente quedó prácticamente abochornado. Y por eso la Biblia dice que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Dentro de unos segundos vamos a volver con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan
Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy unidos. Gracias, amigas y amigos, por su espera. Nosotros, en esta semana, hemos tenido algunas actividades importantes. En primer lugar, hoy está en el INFAS, en nuestro centro de formación, está ANATESI, que es la Asociación de Técnicos afiliada a nuestra confederación, y estamos trabajando en todo este día en un importante riesgo de salud, riesgos laborales, y también su comité ejecutivo y su planeamiento para el año próximo. Así es que nosotros saludamos a esa importante organización de los técnicos afiliados a nuestra confederación y le deseamos que muchos éxitos en todo este día. Por otro lado también, el buró de nuestra confederación se reunió el lunes pasado y trató de temas de gran importancia, temas de interés para nuestra confederación, y también vamos a tener el próximo lunes un buró extraordinario para tener los aspectos fundamentales. Ahí, en ese buró, se trató lo que era el almuerzo de la confraternidad. El día 7 de este mes, al mediodía, en el Hotel Dominican Fiesta, vamos a tener una importante almuerzo en la versión 35, si mal no recuerdo, de lo que era la cena de confraternidad. Teníamos una cena todos los años y decidimos desde el año pasado, ya como orador invitado el año pasado Celso Marrancini, hicimos un cambio. En vez de la cena, que muchos compañeros que venían del interior tenían problemas porque la cena terminaba un poco tarde, algunos se quedaban en nuestro centro de formación para dormir, pero otros se iban ya muy tarde y tenían que trabajar el otro día. Decidimos ya el año pasado convertir esta cena de confraternidad en un almuerzo de la confraternidad. Y ahí, en ese almuerzo de confraternidad, el Buró Ejecutivo trazó pautas claras para que el día 7, el jueves 7 próximo de noviembre, vamos a tener este encuentro importante. Un encuentro realmente donde va a estar Rafael Ovalles, quien es el director del Infotec, que nos va a hablar sobre la formación técnica profesional, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Una conferencia magistral por este licenciado amigo que se ha destacado en los últimos años en el Infotec como un experto en formación técnico profesional, aunque esa no es su profesión, pero ha aprendido para llevar al Infotec en una forma verdaderamente satisfactoria. Nos sentimos todos orgullosos de la labor que viene realizando Rafael Ovalles como director de Infotec. El Infotec, como todos conocemos, es una obra de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS y de un gran ideólogo de la CAS que fue Henry Molina. Henry Molina padre, porque Henry Molina hijo está hoy en la Suprema Corte de Justicia tratando de adecentar ese aparato tan importante de las estructuras del Estado. Pues bien, nosotros fuimos los creadores de Infotec, nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, en mi oficina, con el técnico Quirico Pérez, sociólogo, Henry Molina, que fue el ideólogo, decidimos hacer un proyecto de ley que fue sometido por el diputado Luis Henry Molina al Congreso Nacional, y ese es Infotec. Nosotros queríamos hacer una universidad laboral, que es la ULAR, Universidad Laboral Dominicana. Esa universidad laboral no fue posible, por muchísimos aspectos, no fue posible, y entonces decidimos promover, crear el proyecto, someterlo al Congreso, defenderlo en el Congreso, y creamos entonces el Infotec. El Infotec es una obra de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. En muchas ocasiones me preguntan cuál ha sido la obra más importante en los 57, casi 58 años que va a tener nuestra confederación. Indudablemente,
nadie puede decir que no. La mayor y más importante obra ha sido el Infotec, la creación del Infotec. Y entonces nosotros en el Infotec vamos a tener la cena de confraternidad, se vio en el buró, se están haciendo las invitaciones y esperamos que nuestros amigos nos acompañen en esta cena de la confraternidad para oír esa conferencia magistral de Rafael Ovalles, director de Infotec, que vas a hablar de la formación técnica profesional, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Así, eso fue un tema importante para todos y para todas. Este fin de semana también está caminando ya prácticamente lo que es la ARS de Fenatrasal, que es el 25, 26 y 27, que va a tener un resort, no una ARS, no, un resort en uno de los hoteles. Ya ese resort lo hace con mucho entusiasmo nuestra Federación de Trabajadores de la Salud, Fenatrasal, y saludamos a la compañera Delcy Sosa, que es la que lleva a cabo como presidenta o secretaria general de esa importante organización de los trabajadores de la salud de nuestro país, que es Fenatrasal. Entonces, en el buró también vimos los planes fundamentales para seguir adelante y acordamos que el próximo lunes vamos a tener un nuevo buró extraordinario para complementar las actividades que nos quedan en el año y, por supuesto, dentro de estos meses tendremos un encuentro importante del buró ejecutivo para profundizar y discutir en la programación que le corresponde el año próximo y en la evaluación de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS. Una de las preocupaciones del Buró Ejecutivo es el cierre del Seguro Social. El IDSS, el Instituto Dominicano de Seguro Social, definitivamente se cierra. Hay ya una ley que fue aprobada por el presidente de la República y esa ley se va a aplicar a los trabajadores del IDSS que van a continuar su trabajo, se van a trasladar a otros departamentos del Estado, como manda la ley, serán pensionados aquellos que ameriten la pensión y en ese sentido estamos convencidos y creemos fielmente que el gobierno va a cumplir con la promesa de que no van a ser despedidos ninguno de sus trabajadores. Ahora bien, en el IDSS hemos tenido cientos de trabajadores que no van a trabajar. Y ese es otro aspecto. Trabajadores que iban a cobrar, ahora sí tenemos un problema, porque esos trabajadores ahora quieren que se les emplee, pero verdaderamente tenían 1, 2 años que no iban a trabajar. Y indudablemente que esos trabajadores difícilmente van a quedar enganchados de nuevo en las actividades públicas del Estado porque no trabajaban ya en el Seguro Social, sino que cobraban. De todos modos, vamos a defender el derecho de los trabajadores que trabajan, vamos a defender el derecho de nuestros trabajadores y trabajadoras que tengan derecho a pensión, aunque nosotros habíamos pedido que se diera pensiones privilegiadas para los trabajadores y las trabajadoras del Seguro Social. De todos modos, se inicia este proceso ya para el cierre definitivo, que se espera que de aquí a diciembre ya finalmente estén todos los trabajadores trasladados, porque el presidente de la comisión es nuestro amigo el ministro de la Presidencia, que es el que tiene en la cabeza, tiene en su cabeza, en su misión, esa comisión, y entonces él está claramente que se va a aplicar la ley y que la comisión va a hacer lo que tiene que hacer para que los trabajadores del IDSS continúen trabajando en el staff del Estado. Bien, dentro de unos segundos vamos a volver con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan
Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan muy... Bien, la mesa sindical que tenemos las tres principales centrales del país, la CENUS, la CAS y la CNTD, celebró un importante encuentro donde llevamos a licenciado Matías Bosch, presidente de la Fundación Juan Bosch. Ellos van a lanzar un libro que nosotros vamos a aprobar, vamos a ser parte de ese libro, donde se analiza profundamente todo lo que es la seguridad social en nuestro país. Las pensiones, por un lado, se revisan también todo lo que son los funcionamientos de las ARS, cómo las ARS ganan dinero, cómo gana dinero la AFP, los fondos de pensiones, y es un libro sumamente importante. Un libro donde se conocen los elementos fundamentales, donde se analizan los aspectos fundamentales de ese tipo de pensiones que nosotros en el proyecto de ley que sometimos al Congreso Nacional, estamos hablando del proyecto de ley de reparto. Y hemos dicho en nuestro proyecto que aspiramos que lo que existe hoy, que es de ahorro individual, sea voluntario, el que quiere continuar, pero que sea por ley lo que es el reparto, o sea, las pensiones de reparto, porque se ha comprobado que las pensiones, como estamos ahora en la proyección, no va a haber trabajadores que ganen una pensión de más de un 25%, entre un 23 y un 25% de su salario. ¿Qué significa? Que después que usted está 30 años trabajando, usted va a recibir 25%, 23% de su salario. Si logra tener las 700 cotizaciones, si logra tener los requisitos y finalmente usted no va a tener una pensión digna. En un sistema de reparto, a usted se le asegura un 80, un 90 o un 100% de su salario. En este sistema de ahorro individual, los estudios técnicos dicen que esto no favorece al trabajador. El estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, lo dice claro. El estudio que han hecho distintas instituciones, como FLAPOS y otras instituciones. El mismo estudio que ha hecho la Fundación Juan Bosch. Los estudios que hemos hecho en nuestra confederación indican que el sistema de pensiones individual va a ser un fracaso. Ya en Chile se demostró que fue donde se creó el sistema de ahorro individual para las pensiones e indudablemente en República Dominicana va al fracaso. Al fracaso para los trabajadores. Y no hay duda que en Chile todas esas revueltas que se han armado, todos esos problemas, tienen fundamentos en cuanto a que hay muchas cosas acumuladas que hay que resolver en Chile. Imagínense usted en Chile, donde es uno de los principales países de América Latina, donde hay toda una paz laboral, hay posibilidades para trabajo, pero que se creó una protesta y se aprovecharon vándalos, porque eso es vándalo, quemar los trenes, el metro, quemar vagones del metro, asaltar colmados, supermercados. Eso es vandalismo, eso no se puede aceptar en ningún país del mundo. Y aquí tuvimos una experiencia muy nefasta hace unos años de esa situación cuando se aumentaron todos los precios después de una Semana Santa. Todos recordamos esas acciones que se dieron en el gobierno del PRD que fueron realmente lamentables. Pero nosotros seguimos insistiendo de que hay que cambiar el sistema de ahorro individual, pero de todos modos ese libro que se va a lanzar analiza todos esos caminos y traza pautas para la discusión. Entiéndase bien, vamos a discutir el tema a fondo y esperamos que
los diputados y senadores que van a ser electos próximamente tomen conciencia de esta realidad para buscar salida a el cambio que hay que hacer en la ley de seguridad social que tenemos actualmente para que la salud verdaderamente sea una salud para favorecer al trabajador, a la trabajadora, al pueblo dominicano. Hoy día la salud es un gran negocio. Por eso no ha entrado la atención primaria, porque los profesionales de la salud, profesionales que tienen que ver con las especialidades, se niegan rotundamente para que entre el sistema de atención primaria. Indudablemente que es una gran preocupación, pero se está en la idea de buscar camino a esta problemática de la seguridad social. Esperamos que este libro, cuando se lance, sea un libro para estudiarlo, investigarlo a fondo y buscar vías y caminos para cambiar la seguridad social, para que sea una verdadera seguridad social solidaria y no una seguridad social de comercio, una seguridad social que no favorece al trabajador, ni a la trabajadora, ni a la familia, como debe ser la seguridad social. Bien, por otro lado, don Pepín Corripio, como todos los años, hizo en el Teatro Nacional una presentación extraordinaria para los premios que da cada año en la salud, en lo social, en la educación, y nos sentimos satisfechos, muy contentos de haber participado en ese acto tan importante de la premiación de la Fundación Corripio. Saludamos, felicitamos a don Pepín Corripio y a su familia por ese acto de entrega tan importante para favorecer a 6 instituciones o personas que ganaron el premio, la premiación más alta de $1 millón de pesos cada uno. Saludamos a Pepín Corripio y saludamos a esa premiación de la Fundación Pepín Corripio. Nosotros nos sentimos verdaderamente contentos de haber recibido la invitación de don Pepín para participar en ese acto tan hermoso. Bien, nosotros en la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS seguimos hablando de la atención primaria. La atención primaria es una estrategia para que todos los trabajadores, todos los dominicanos vayan a una primera instancia, a un médico general o a un médico familiar, donde no tendrá que ir al especialista. Sencillamente amanezco con un dolor de oído, voy al especialista. No, va al médico general. Y el médico general, si es necesario, lo manda al especialista. La estrategia de atención primaria va a favorecer a los que sufren de alta pensión, de azúcar, en fin, esas enfermedades difíciles, porque van a tener sus medicamentos, no van a tener que pagar los costos de la seguridad social como tenemos hoy, e indudablemente serán de mucho beneficio para los trabajadores y para las trabajadoras, la atención primaria. Esperamos que el gobierno, que ahora estamos en un maremoto, si se quiere, de carácter político, y todos estos días va a continuar como una prioridad las problemáticas políticas. El año que viene será un año hasta las 2 elecciones que tenemos, las de senadores, síndicos, municipales, diputados, etcétera. Ojalá que pudiéramos llegar a un acuerdo para hacer una sola elección, para que no tuviéramos esos gastos innecesarios y que pudiéramos ya finalmente elegir a lo que es el presidente de la República, que es ya la última elección que se da de las 2 programadas. Así es que nosotros esperamos que la atención primaria verdaderamente pueda tener cabida en el tiempo que queda el gobierno del presidente Medina para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de miles de dominicanos que gastan en seguridad social demasiado dinero en la salud, que por atención primaria no gastarían esos dineros de bolsillo tan importantes. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Quédese con nosotros, por favor. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados, se alzan masas de mujeres y de hombres sin tierra,
trabajadores y de explotados se alza muy. Bien, amigas y amigos, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS te invita a ti a la cena de confraternidad. Repetimos que será en el Hotel Dominican Fiesta, la cena de confraternidad al mediodía, a las 12 del mediodía, y que vamos a tener allí como orador a nuestro Rafael Ovalles para hablar de la formación técnica profesional, el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Así que allí estaremos el próximo jueves 7 al mediodía y esperamos la presencia de nuestros amigos, invitados y no invitados que no hemos tenido la oportunidad, que les llega una invitación, pero puede estar con nosotros en esa cena, en ese almuerzo de la confraternidad al mediodía del jueves 7 de noviembre. La Confederación CAS, a través del INFA, Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, hizo un gran cierre de dos cursos de cocina y graduamos en el día de antier, el viernes, ayer graduamos 40 jóvenes en cocinero de primera. El INFAS es un centro de formación COS de Infotec y celebramos anoche con mucho orgullo ese encuentro donde entregamos la graduación de 40 jóvenes y otros no tan jóvenes que hicieron el curso de cocina satisfactoriamente, graduándose de cocineros de primera. El INFAS es uno de los mejores centros de formación que tiene el Infotec y que nos sentimos orgullosos de la labor que realiza ese instituto con la dirección de nuestro vicepresidente ejecutivo, secretario, ministro de Educación de nuestra confederación, el compañero Esperidón Villa Paredes. Allí, Gisela, como secretaria, directora administrativa, la compañera Dominicana como directora académica, hacen los esfuerzos necesarios para que nuestro centro de formación siga adelante, como se dice, y nos sentimos orgullosos de la labor que realiza el Infotec y la labor que hacemos en nuestro Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical. Hicimos esta importante reunión, sumamente importante, celebrando con orgullo estos 40 jóvenes que se graduaron de cocineros y cocineras de primera. La mayoría eran compañeras mujeres que hicieron ese sacrificio durante un año, formación continua para graduarse de cocineros de primera. Así que felicitamos a todas las personas que se graduaron en el INFAS en el día de ayer con una clausura bellísima que estaban estos jóvenes con sus familiares. Indudablemente nos sentimos orgullosos y llenos de satisfacción. Por otro lado, nuestro Amutual, un servicio importante que la CAS tiene, la Confederación CAS tiene, Amusol hace posible que los trabajadores de la economía informal, las muchachas de la casa de familia, los pequeños talleres, los trabajadores que no tienen dependencia, los profesionales liberales que no tienen ninguna dependencia, que puedan ingresar en la seguridad social. Ingresar en la seguridad social en el régimen contributivo, porque hay un régimen que se llama subsidiado, donde el Estado Dominicano da la salud a los trabajadores, a la población en general, pero solamente la salud y en los hospitales públicos. Nosotros tenemos y reconocemos la gran labor que realiza SENASA, la gran labor que realiza todo lo que es esa estructura de servicios a los más pobres, a los más necesitados, pero nosotros siempre hablamos de que solamente el régimen subsidiado
brinda salud para el trabajador, para el dueño de la casa, papá, mamá, los hijos, pero no hay riesgos laborales, no hay pensión. Y entonces, a través de Amusol, usted puede lograr entrar al régimen contributivo, pagar lo que tiene que pagar, pero vas a tener una pensión y vas a tener un sistema previsto para casos de accidente de trabajo. Los riesgos laborales van a estar cubiertos. Por ejemplo, una muchacha de la casa de familia que esté en el sistema de brinda el Estado de servicios solidarios, bueno, tiene un accidente de trabajo, sencillamente la llevan a un hospital público, pero no tiene capacidad para una pensión y no reciben, es por enfermedad común, no es por accidente de trabajo. La llevan a un hospital, pero no la atienden, sino como sencillamente una persona que logra unas atenciones médicas, pero no tiene la posibilidad de una pensión por accidente de trabajo. Así es que Amusol es la institución que da este servicio importante. Turisol es la otra institución de turismo social que estamos caminando hacia adelante. Y por otro lado, muy importante también, es la acción que tenemos en el servicio jurídico de nuestra confederación. Bien, amigas y amigos, nosotros en la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS siempre decimos que no es bueno que usted esté solo ni mal acompañado. Venga a la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, una organización al servicio de los y las trabajadoras del campo y la ciudad, empleados públicos y privados, a la ONG, las organizaciones del pueblo trabajador. La Confederación Sindical CAS es un ejemplo de 58 años de existencia ya en el mes de enero, trabajando en favor de los más pobres, de los más necesitados, de la justicia social en nuestro país. Así es que le esperamos en nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS para que se beneficie de los servicios que le brinda nuestra institución. Bien, amigas y amigos, recordamos que Madalén cumplió año, Juana, la secretaria Castillo, compañero José Luis León cumplió año también en esta semana, Rafaela Figuereo, el 24, también cumplió año, así que nos sentimos muy contentos de esas actividades, y doña Cori también cumplió año, y que le felicitamos a todos esos amigos que cumplieron año en esta semana. Muchas bendiciones y les deseamos lo mejor. Hasta pronto pues. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores